Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la segunda entrega de nuestro especial recopilatorio con las mejores historias de terror del canal ocurridas en Chapultepec, un lugar que tiene grandes recuerdos para la mayoría de los mexicanos, pero que también tiene una aura distinta, donde prolifera el mal y los fenómenos paranormales. Antes de comenzar, verifiquen si están suscritos al canal, recuerden tener activada la campanita de notificaciones y por favor dejen su like para que nuestra comunidad siga creciendo cada vez más. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Sebastián y esta noche te escribo para contarte algo de lo que nadie se ha atrevido a hablar, supongo por miedo a que no les crean, pero esta noche quiero platicarles lo que vi con mis propios ojos en el metro Chapultepec. Como contexto de mi relato, te cuento que durante muchos años trabajé en uno de los puestos de comida que había en las afueras del metro antes de su remodelación. En ese entonces, aquel puesto nunca cerraba, por lo que había choferes y trabajadores que solían asistir en la noche y en la madrugada para comer algo y continuar con su camino. Y fue en una de estas noches cuando escuché la plática de un par de clientes, quienes contaban, a manera de juego, sobre lo que habían visto la última vez que habían venido a la ciudad. Y como a mí me gustan los temas paranormales, de inmediato entré en la plática, pidiéndoles que me contaran lo que les había pasado, que no los iba a juzgar. Y después de pensarlo por unos cuantos minutos, uno de ellos se animó a contarme. Me dijo que habían venido hace un mes para dejar una carga en la central de abasto y una vez que terminaron, fueron a los tacos, ahí en Chapultepec. Pero mientras comían, uno de mis compañeros los dejó solos, diciéndoles que iría rápido al baño, lo que no se les hizo raro, debido a que ellos ya eran clientes del lugar, de modo que cuando se quedaron solos, mientras comían, sintieron un jalón y al voltear, se percataron que se trataba de un par de niños, quienes al inicio pensaron que se trataba de niños de la calle debido al lodo que tenían en todo su cuerpo, pero después de preguntarles qué querían, se percataron que algo estaba mal, porque ambos contestaron al mismo tiempo, con una voz gruesa y adulta, diciéndoles: «Vayan con el diablo», para después echarse a correr en dirección al metro Chapultepec. En ese momento, ambos sintieron mucho miedo, no solo por la situación, sino porque aquellos niños tenían los ojos rojos, así como dos largos y filosos colmillos en sus bocas. Aquella historia me gustó mucho, pero trabajando en un puesto de comida, sueles escuchar de todo, por lo que ese día solo lo tomé como un relato más. Pero una noche, después de un par de meses de haber escuchado aquel relato, me tocó quedarme solo, atendiendo el puesto. Esa vez estaba preparando un par de guisados para tenerlos listos cuando llegaran los primeros clientes de la mañana, cuando de pronto, en la barra del puesto de metal, alcancé a ver dos pequeñas cabecitas, las cuales, al inicio, me dieron miedo porque no las había visto bien, pero cuando me asomé,
me percaté que se trataba de un par de niños quienes tenían la cabeza hacia abajo, como si tuvieran miedo o pena de pedirme algo de comer. Así que de inmediato les pregunté si querían un taco o un vaso de agua, pero ninguno me respondió, por lo que me salí del puesto para verlos bien y así intentar ganar un poco de su confianza. Pero cuando me salí y los vi de cuerpo completo, me percaté que estaban completamente llenos de un tipo de lodo negro como el chapopote. Al percatarme de eso, de inmediato les pregunté si estaban bien y si necesitaban ayuda, pero fue justo en ese momento cuando los dos, al mismo tiempo, levantaron sus cabezas, dejándome ver aquellas horribles caras que jamás olvidaré, porque los dos tenían los rasgos característicos de una persona mayor o de un anciano, y sus pequeños ojos eran completamente rojos. Pero lo peor fue cuando abrieron su boca, sonriéndome en tono de burla y mostrándome al mismo tiempo aquellos dientes y colmillos puntiagudos, para después decirme exactamente lo mismo que me habían platicado aquellos traileros: «Vayan con el diablo». Posteriormente a esto, ambos se echaron a correr, haciéndolo en 4 patas, como perros, para dirigirse directamente a las escaleras que bajan hacia el metro Chapultepec. En ese momento no sabía qué hacer, porque el miedo me paralizó y solo quería pensar que todo aquello no había sido real. Pero cuando me senté y me tranquilicé un poco, pude percatarme que no había imaginado aquello, porque en el piso estaban sus pequeñas huellas descalzas, formadas por aquel asqueroso lodo negro. Esa madrugada, 1 hora después, llegó mi patrón, quien se preocupó mucho al verme pálido y todavía temblando del miedo, y después de contarle lo que había pasado, se quedó callado por un momento y me dijo: «Seguro fueron los hijos del diablo», para posteriormente contarme que él también los había visto unos años atrás, pero que hacía mucho que no escuchaba de ellos, por lo que pensó que quizá ya no se aparecían por ahí, y de hecho me dijo que tuve suerte, porque hay unas personas que se les han aparecido junto a su padre, el hombre del sombrero, quien dicen que es más imponente y terrorífico que sus 2 hijos. Con el paso del tiempo, tuve la oportunidad de conocer a un policía del metro, quien me contó que también los había visto en un par de ocasiones. La primera, cuando acompañaba a un ingeniero del metro a hacer una revisión nocturna. Esa vez dice que estaban caminando por el tramo del metro Sevilla y Chapultepec, cuando de pronto, en medio de las vías, los vieron. Cuenta que solo estaban parados en la oscuridad, con la mirada hacia abajo, por lo que se acercaron a ellos pensando que necesitaban ayuda, pero cuando los tuvieron cerca, pasó exactamente lo mismo, solo que esta vez el policía dice que los ojos de los niños brillaban en la oscuridad, como los ojos de los gatos, y la última vez que los vio fue durante el día, un domingo, cuando la estación suele tener mucho movimiento de parte de los usuarios. Esa vez dice que estaba viendo a las personas que estaban en la zona de taquillas, cuando de pronto vio a un extraño hombre vestido completamente de negro
y con un enorme sombrero en su cabeza, el cual llevaba tomados de la mano a dos niños vestidos con ropa sucia y con restos de aquel lodo negro en varias partes de su cuerpo, quienes al verlo le sonrieron a la distancia, mostrándole sus filosos dientes, para después meterse al metro como unos usuarios comunes y corrientes. El policía me dijo que esa vez sintió más miedo que la ocasión anterior, porque de algún modo era normal hasta cierto punto que estos demonios aparecieran en la oscuridad de los túneles por las noches, pero que jamás imaginó que serían capaces de andar en la luz del día, caminando como si nada, entre los pasajeros que usan este medio de transporte. Después de escuchar estas historias y de haber vivido aquella horrible experiencia, estoy seguro que estos niños existen y que les gusta ser vistos por las personas. Pero lo que no entiendo hasta este momento es por qué huyen hacia el metro y por qué los encontraron parados en la mitad de uno de los túneles. Pero una vez, platicando esto con un profesor de epistemología que solía ir al puesto a comer tacos, me compartió una extraña teoría, afirmándome que en el pasado, en esta zona, habían ubicado una de las llamadas cuevas del inframundo, en las faldas del cerro de Chapultepec, y que debido a ello, este lugar era considerado como sagrado, ya que en el pasado no había distinción entre el bien y el mal, pues solo los identificaban como deidades de la luz y de la oscuridad, y que estos últimos eran los que salían por aquella cueva para hacer el mal, actuando de acuerdo a su propia naturaleza, y según él, es posible que en los túneles del metro Chapultepec exista un tipo de circuito subterráneo que conecta con esta misteriosa cueva, ya que la verdadera entrada está por debajo de la tierra, y la que conocen la mayoría de las personas solo es una de las salidas de aquella cueva, pero no la puerta principal. Si estás disfrutando los relatos, deja tu like. Las almas perdidas del bosque de Chapultepec. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Jonathan, y esta es la primera vez que comparto relatos en el canal, ya que me animé a escribirte después de escuchar una historia ocurrida en el bosque de Chapultepec, donde también me ha tocado vivir y escuchar varias experiencias paranormales, las cuales quiero compartir con ustedes esta noche. Yo estuve ejerciendo desde el 2004 hasta el 2009, y en este periodo de tiempo me tocó hacer guardia en el castillo de Chapultepec, donde no nos correspondía trabajar, pero fuimos en apoyo al extinto batallón de Marina, quienes no pudieron asistir a sus labores por alguna circunstancia, de modo que nos pidieron de favor que cubriéramos con su servicio, el cual constaba de 72 horas, con 3 turnos y relevos cada 6 horas. En este puesto, en mi segundo día de trabajo, fue donde ocurrió la primera experiencia que les compartiré. En esa ocasión, estaba en la tercera guardia, que era de las 12 a las 6 de la mañana. Esa vez me tocó cubrir en la entrada principal, donde están los arcos, y donde estaba acompañado con un compañero que era cabo, mientras yo era soldado de infantería. En estos turnos nocturnos, la puerta estaba naturalmente cerrada, y nosotros nos posicionábamos en el interior, uno sentado a cada lado de la puerta. Esa noche, yo leía un libro, y mi compañero no recuerdo qué hacía, pero aproximadamente a las 3 de la mañana escuchamos como si la puerta se abriera. El sonido era claro, como si este hecho estuviera sucediendo,
pero obviamente no se abrió, solamente era el sonido, y después se escuchó el andar de unos caballos, pasando justamente entre nosotros. Al oír esto, nos pusimos en alerta y nos miramos fijamente, notando el miedo en nuestras caras, y en medio del sonido de los cascos, nos dijimos: «No manches, ¿es en serio lo que estamos oyendo?». El momento fue traumante para ambos, porque había mucha tensión en el ambiente, pero nosotros debíamos mantenernos firmes ante esta situación, la cual duró quizá unos 10 segundos, pero honestamente, la sensación fue eterna, porque el sonido del andar de los caballos fue progresivo, primero escuchándose cuando se acercaban, después pasando entre nosotros, y finalmente se desvaneció, como si en realidad hubieran pasado por ahí. Al terminar de vivir esto, comencé a respirar agitadamente, como si tuviera taquicardia, porque la verdad nos agarró completamente distraídos, y obviamente sin esperar que ocurriera algo de este estilo, porque nunca pensamos que pudiera suceder una situación paranormal aquella noche. Esa vez hablamos de esta situación durante unos 20 minutos, contando otras historias paranormales que llegamos a escuchar que sucedían y que siguen ocurriendo en todo el bosque de Chapultepec. En otra ocasión, tiempo después de este hecho, quizá unos 3 meses, nos encontrábamos comiendo en el local de tlayudas del papá de un compañero, de esos que se encuentran en el paso de vendedores hacia el zoológico de Chapultepec, y mientras estábamos ahí, llegó un señor y se sentó cerca de nosotros, pidiendo algo de comer, y mientras esperaba, mi amigo, el hijo del señor del local en el que estábamos comiendo, me dijo: «Mira, ese señor es amigo de mi papá, él es velador aquí en el bosque, dile que te cuente algo de lo que ha visto». Y yo, obviamente siendo amante de los temas paranormales, pero no ajeno al temor que estos provocan, le pedí que si podía comentarnos algo de lo que ha vivido ahí, contándole primero lo que a mí me había pasado, lo cual no se le hizo extraño por la expresión que hizo al escucharme, pero aún así no dejó de sorprenderle mi historia, así que después de eso se dispuso a contarme sus experiencias. Me dijo que una vez le pasó algo cuando estaba haciendo su rondín después de la medianoche, el cual normalmente hacía en bicicleta, pero esa vez lo estaba haciendo caminando, y cuando pasó cerca del lago de Chapultepec, a unos 100 metros frente a él, vio a un señor quien venía jalando un burro. Al principio le extrañó la situación, pensando que podría ser una alucinación, pero cuando caminó un poco más, pudo ver con detalle a aquella persona, notando que venía vestido con ropa de manta y con un sombrero viejo. Al ver esto, alumbró al hombre con su linterna, pero el señor ni siquiera lo volteó a ver, continuando con su camino, con una mirada triste y con su cara llena de ceniza de carbón. El velador dice que aquel hombre también lucía demasiado cansado, porque daba cada paso con mucha dificultad, lo cual podía ser normal debido a la edad que aparentaba, pero algo le decía que aquel hombre había caminado demasiado y que ansiaba llegar al final de su camino. Esa noche, el velador dejó caminar a aquel hombre, quien pasó a un lado de él sin notar su presencia, y cuando pasaron unos minutos, lo volteó a ver, percatándose que aquel señor ya no estaba en aquel lugar. Dice que esa vez prefirió no decirle nada, porque en ese momento entendió que esa situación no era normal, por lo que solo se aguantó el miedo, permitiendo que aquella alma continuara con su camino. Después de terminar este relato, el velador me contó otra historia que vivió en la misma zona por la noche, cuando nuevamente estaba haciendo un rondín, pero en esta ocasión vio a lo lejos a una mujer caminando en la orilla del lago,
como si tuviera intenciones de aventarse. Dice que estaba seguro que era una mujer porque traía un vestido negro, pero que al acercarse pudo ver bien aquel vestido y entendió nuevamente que no era una situación ordinaria, ya que aquel vestido era el que se solía usar en el México colonial, como los de quinceañera, largo y ondulado. Dice que al ver aquello, mejor se dio media vuelta y regresó por donde venía, esperando a que pasara aquel tipo de reflejo de otra dimensión en el que parecía repetirse claramente un hecho, quizá del pasado, en el que una mujer se aventó a este lago, porque al igual que la vez anterior, cuando regresó la mirada al lugar de los hechos, se percató que aquella mujer ya había desaparecido, confirmando de este modo que otra vez se trataba de una situación paranormal. Esa tarde supe que el velador me decía la verdad con la emoción y el miedo con el que narraba los hechos, porque yo tengo una sensación similar cada que cuento todo lo que me ha tocado vivir. Ya en otra ocasión les contaré lo que me sucedió cuando realizaba mis actividades en Los Pinos, porque este lugar también está muy cargado de actividad paranormal. Si estás disfrutando los relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Antes que nada, me gustaría mencionar, al igual que lo han hecho otros miembros de la comunidad, que la historia que les voy a contar la tomen como algo ficticio y que solo crean en ella aquellos que quieran hacerlo, o como dicen por ahí, aquellos que tengan ojos para ver y oídos para escuchar. Y una vez hecha esta aclaración, procedo a contarles la experiencia que viví hace unos 10 años aproximadamente en el bosque de Chapultepec. Todo comenzó cuando me quedé sin trabajo y por consecuencia me puse a buscar cualquier oferta laboral que me permitiera llevar comida a mi casa, sin la necesidad de largos procesos de reclutamiento o de requerir mucha capacitación, ya que hasta ese momento solamente había participado en los empleos clásicos en los que todos hemos trabajado en algún momento, como ayudante general, repartidor y mesero, por lo que en un principio buscaba trabajar en algo semejante, aunque no descartaba algo nuevo, con tal de ganar dinero y llevar sustento a mi hogar. De modo que una tarde, cuando usaba el metro para regresar a mi casa, después de una tarde fallida de buscar empleo, en una de las paredes del metro Pino Suárez vi un anuncio que llamó mi atención. Se trataba de una de esas hojas que abundan en toda la ciudad, las cuales se caracterizan por tener pequeños papeles desplegables con un teléfono y el contacto de la persona que ofrece el trabajo, por lo que tomé una de inmediato y después de guardarla en mi pantalón, comencé a leer la descripción del empleo en cuestión. El título decía: se busca mesero para un evento importante, y en la lista de requisitos destacaba una experiencia deseada de 3 años en el puesto, la cual cumplía sin problema, así como el límite de edad y los estudios básicos que se requerían. Pero lo que me hizo pensar desde el inicio en que se trataba de un trabajo extraño fue una frase que venía hasta abajo del anuncio, la cual decía: se requiere máxima discreción y compromiso, así como una mente abierta. Honestamente, al principio creí que se trataba de un evento de la comunidad gay, con la que no tengo ningún problema, ya que durante un par de años trabajé en un bar de esta comunidad, donde se realizaban shows de travestis y donde vi varias cosas y a varias personas, cuyos nombres nunca saldrán de mi boca, por lo que este asunto no me molestaba, solo me llamaba la atención, de modo que al día siguiente, a primera hora, marqué al número indicado para pedir informes del empleo, tal como lo hacía siempre, y después de un par de intentos en los que no tuve éxito, una señorita me respondió, quien con una voz dulce y coqueta me preguntó por los principales requisitos
así como por la última línea que les acabo de citar, por lo que le respondí diciéndole que no tenía problema y que tampoco tenía complejos para estar en comunidades donde se requería una mente abierta, lo que pareció agradarle, porque al final de la llamada me pidió que asistiera a una entrevista personal en donde se definiría si me darían el empleo o no. La cita quedó pactada para un par de días después, en un edificio ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, el cual desde afuera tenía la clásica apariencia de las edificaciones abandonadas de esta zona, pero una vez que entré, era como si hubiera entrado a otro mundo, porque todo por dentro era sumamente tecnológico y las instalaciones eran las más futuristas y hermosas que había visto en toda mi vida, pero lo más extraño eran las personas que trabajaban ahí, ya que tanto las recepcionistas como los empleados del lugar llevaban máscaras o cubrebocas que les cubrían gran parte de su identidad. Esto definitivamente era una bandera roja que conscientemente ignoré, porque en mis planes estaba el trabajar solamente un par de meses en caso de que el empleo fuera difícil o de dudosa moral, y por lo que veía en este lugar, este sería el caso, por lo que cuando íbamos caminando rumbo a la sala de la entrevista, me relajé, pensando que solo sería algo de un momento, pero cuando entré a aquella sala, mi cuerpo comenzó a temblar al ver que mi entrevistador era un hombre vestido con traje negro de evidente costo y calidad, y en su cabeza llevaba una extraña máscara de lo que parecía ser un tipo de cabra, bastante oscura y perturbadora. Lo primero que pensé era que aquello sería más peligroso de lo que había considerado en un inicio, por lo que intenté mantener un perfil bajo en todo momento, intentando responder secamente a las preguntas que me hacía el reclutador, pero para mi mala fortuna y para mi peor suerte, el hombre me indicó el pago que recibiría en solamente un día de trabajo, cuya cantidad no solamente me alcanzaba para saldar mis deudas y para vivir un año completo bastante bien, sino también para generar un pequeño ahorro para mi familia, por lo que no dudé en aceptar y con las manos temblorosas cerré el trato, consciente de que estaba haciendo algo mal, pero que era lo que tenía que hacer cualquier hombre que estuviera en mi lugar. Así que una noche de diciembre fui hasta las afueras del metro Viaducto, donde una persona pasaría por mí, de acuerdo a lo que había acordado aquella tarde en la oficina, y justo un minuto después de la hora indicada, una enorme y lujosa camioneta negra llegó, abriendo la puerta trasera, y una voz gruesa en el interior me pidió entrar, sentarme y no hacer ninguna pregunta, de modo que así lo hice, poniéndome el cinturón de seguridad y ajustándome una máscara que venía en el asiento trasero, la cual ya se me había indicado que me debía colocar y que no me la tenía que quitar durante todo el evento, aunque cuando avanzamos un poco en el camino, uno de los hombres que iban al frente me pidió que me pusiera también una cinta alrededor de mi cabeza, con la cual debía cubrir mis ojos por completo. No sé cómo explicar el terror que sentía aquella noche, porque evidentemente tenía miedo que todo aquello fuera una trampa para obligarme a hacer cosas que jamás haría, ni en la peor de las situaciones. Pero una hora después, la camioneta se detuvo y el único hombre que hablaba conmigo me pidió que me quitara la cinta y que me bajara, porque la noche estaba por comenzar. Y cuando lo hice, vi que el reclutador estaba ahí, parado en medio de un enorme patio, rodeado de cerca de 50 hombres, quienes curiosamente tenían casi mi misma altura y complexión, y quienes al igual que yo, portaban una máscara en sus rostros. Después de esto, nos dieron las indicaciones correspondientes, diciéndonos que solo teníamos que limitarnos a realizar nuestras actividades, sirviendo la comida y bebida a los invitados, así como evitar cruzar cualquier palabra con ellos,
sin importar cuál fuera la situación, lo que no me pareció extraño, debido a todo el sincretismo que envolvía a este empleo. Pero una vez que salimos de aquel patio y que nos adentramos entre un sinfín de árboles, me percaté que estábamos dentro de una parte secreta del bosque de Chapultepec, porque a lo lejos podía verse el imponente castillo que caracteriza a este lugar, pero a mi alrededor nada se me hacía familiar, pese a que yo había visitado casi todos los rincones del bosque cuando estuve un par de años en el colegio militar, lo que me pareció muy extraño. Pero unos minutos después, cuando nos acercamos al lugar del evento, confirmé que solamente era el inicio de una pesadilla que jamás olvidaría, porque todo a mi alrededor estaba ambientado de una forma tétrica y oscura, pero al mismo tiempo sumamente opulenta, porque había lujo por todos lados y comida y bebida al por mayor, pero lo que más me sorprendía era una enorme figura hecha con lo que parecían ser ramas y paja, la cual omitiré describir porque era demasiado grotesca y profana, además de lo suficientemente grande e imponente para hacernos saber que se trataba de un tipo de deidad cósmica que estaba más allá de nuestro entendimiento. En la fiesta había muchas personalidades que obviamente no mencionaré, pero que considero que fácilmente se pueden imaginar, porque literalmente eran las personas más influyentes de todos los niveles de nuestra sociedad, por lo que no eran necesariamente ricas, pero sí lo suficientemente famosas para ser líderes de opinión. Aquella noche tuvo varias etapas, en donde la comida y la bebida fueron las menos importantes, y contrario a todo lo que se podrían imaginar, la velada no tuvo ninguna acción romántica, por decirlo de alguna manera, pero sí una extraña reunión que demostró todo el poder que tenían al alcance las personas que se habían reunido en este lugar. Primero dio inicio un tipo de misa alrededor de aquella enorme figura de paja, durante la cual tuvimos que permanecer haciendo guardia alrededor de todos los asistentes, listos para cualquier cosa que se pudiera necesitar, y durante este oscuro evento se llevaron a cabo rituales que jamás habría imaginado que eran reales, pero que al final de cuentas eran las clásicas cosas que todos hemos visto en las películas o series de terror. Pero en un momento en específico, en el punto más álgido de la misa, el sacerdote oscuro roció un extraño líquido alrededor y encima de la representación de aquella deidad, y después todos los asistentes comenzaron a hacer un extraño canto que, más que palabras, parecían simples vibraciones vocales que sonaban tan horribles y grotescas como se pueden imaginar. En este punto, algo dentro de mí ya sabía que algo estaba mal, porque mi estómago me lo decía, con la misma sensación que se siente antes de llorar o cuando alguien lastima tus sentimientos. Y después de esto, cuando pensé que no podía ser peor el ambiente que se sentía en aquel lugar, con mis propios ojos pude ver cuando la enorme figura de paja se comenzó a mover, pero no como si fuera un tipo de espectáculo de títeres, sino de una forma natural que simplemente me hizo llorar, porque en ese momento sentí que ese sería el final de mi vida, porque no solo se movía de una forma tétrica y perturbadora, sino también emitía un tipo de sonido, como si quisiera hablar o comunicarse con todos los presentes, usando una voz gruesa y monstruosa que claramente tenía la finalidad de transmitir miedo y frustración, porque en ese momento era como si una deidad cósmica se hubiera transmutado en aquella figura de paja, porque la energía que emanaba no solo era oscura, sino también intrusiva y amenazante, como si nos dijera sin palabras que solo seguíamos con vida porque él así lo quería, porque con un solo suspiro
podía acabar con toda la vida que estaba reunida en aquel lugar. Personalmente, nunca entendí por qué invocaron a esta deidad, porque todos se arrodillaron cuando se manifestó, al igual que nosotros, hasta que poco a poco aquella energía fue dejando aquel cuerpo artificial, y cuando lo hizo, los invitados comenzaron a aplaudir como si hubieran hecho un gran logro, pero nadie de los que éramos ajenos entendíamos a qué se debía aquella euforia, debido a que nunca vimos que interactuaran con la entidad o que les diera un tipo de conocimiento, como siempre se suele decir. Esa noche, el evento terminó cerca de las 4 de la madrugada, y a todo el personal que fuimos contratados para el evento nos subieron a una camioneta negra de forma individual, de modo que nunca supe la identidad de los demás meseros con los que trabajé esa noche, y es más, ni siquiera sé si tuvieron la fortuna de regresar a sus casas, tal como lo hice yo, con el pago que me fue concedido y con una despedida que jamás olvidaré, porque las palabras que me dijo el único hombre que me habló durante todo el camino todavía siguen resonando en mi mente. Disfruta tu vida, porque ellos están por llegar y ese será el inicio del fin. Hasta el momento, no ha pasado nada desde que viví aquel evento, o quizá no me he dado cuenta de ello, porque por las noches a veces tengo aquella misma extraña sensación que sentí en mi estómago cuando estuve frente a la presencia de aquella entidad, por lo que no sé si todavía esté pendiente su llegada, o quizá ya esté aquí, entre nosotros. Por lo que solamente me queda recordarles que todo ha sido un simple cuento de terror para niños, quienes ya duermen plácidamente, con los ojos bien cerrados. Si estás disfrutando los relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Adrián y esta noche te escribo para compartir contigo y con toda la comunidad algo que sucede en el zoológico de Chapultepec, de lo que fui testigo, al igual que varios compañeros, pero es algo que por algún motivo se mantiene en secreto, como si nadie quisiera hablar de ello, o como si no les conviniera que se supiera que algo oscuro y misterioso ocurre en este lugar. Mi experiencia ocurrió en el año de 1991, cuando comencé a trabajar como veterinario en este zoológico. Al principio, como se imaginarán, era un trabajo de ensueño para mí, porque todos los mexicanos sentimos un amor especial por este lugar, debido a que se trata de uno de los sitios más bonitos y simbólicos, no solo de la ciudad, sino de todo el país, y durante mis primeros meses de labores, esta emoción aumentó al conocer y convivir con el personal de este lugar, además de cuidar y querer a los animalitos que había en ese entonces, y sobre todo, disfrutaba mucho los lunes, que es cuando cierra el zoológico, así como los días en los que tenía que trabajar por la noche, debido a que hay varios animales nocturnos que solamente puedes monitorear cuando se desenvuelven en la oscuridad. Y de hecho, en varias ocasiones me tocó amanecer en este lugar, ya fuera por trabajo o por gusto, ya que había ocasiones en las que convenía quedarse a dormir o platicar con los compañeros, en lo que amanecía y el transporte público se volvía a reactivar. Y en una de estas noches, cuando platicaba con algunos compañeros, fue cuando escuché hablar por primera vez sobre los visitantes del zoológico, como en ese entonces solían llamarles. Al principio, cuando escuché este nombre, pensé que se tratarían de historias fantásticas sobre algún fantasma o entidad que supuestamente se aparecía en este sitio, pero conforme fui escuchando estos relatos, cada vez se me hacían más interesantes y misteriosos, ya que según las historias, estos seres solamente se aparecían en el zoológico durante las noches de luna llena, y siempre se podía saber que se aparecerían, porque descendía mucho la temperatura del zoológico, además de que supuestamente se veían luces por todo el lugar, parecidas a las luciérnagas, pero de un tamaño mayor,
y con un comportamiento extraño que era difícil de atribuir a un insecto o a un animal. Y la descripción de estos seres que supuestamente se aparecían en estos días era algo que no era familiar para mí en aquel entonces, ya que literalmente fue la primera vez que escuché una descripción similar a los clásicos aliens grises, los cuales se caracterizaban por su tamaño, de no más de 1,5 metros de altura, sus enormes ojos negros, así como su rara piel color gris. Pero lo más extraño de estas historias es que estos seres no parecían aparecerse para espantar o atacar a los cuidadores, sino más bien para interactuar de una forma extraña con los animales del lugar, dejándoles una extraña marca en la piel, de la cual era imposible conocer su función. Pero como dije al inicio, a mí me pareció una historia curiosa, que solamente le agregaba magia a las actividades que tenía en este lugar, además de que en ese entonces no era adepto a las historias de terror, porque basaba mis experiencias estrictamente en lo que podía ver o tocar. Pero una noche de octubre sucedió algo que cambió mi forma de pensar, no solamente respecto a estas historias, sino también respecto a la percepción que tenía del mundo en general. Esa vez me tocó trabajar en el zoológico por la noche, y tal como en ocasiones anteriores, solamente estaba yo en este sitio, acompañado de un par de pasantes, así como de los guardias, quienes solían hacer rondines en toda el área del bosque y del zoológico, por lo que era común que nos quedáramos solos durante varias horas en este lugar, pero debido a que la carga de trabajo solía ser demasiado pesada, esta soledad no la solíamos resentir, de modo que esa noche iba caminando por la zona de los elefantes, rumbo al aviario, que es donde estudiaría el progreso de unas aves que habían enfermado semanas atrás, cuando de pronto comencé a ver varias luces en la oscuridad, justamente cerca de las jaulas donde dormían los elefantes, lo que se me hizo extraño, porque las luces eran más grandes que las de una luciérnaga y tenían un movimiento extraño, como si se comunicaran entre sí, porque después de sobrevolar esta zona del zoológico, se movieron de inmediato hacia otra reserva de animales, y justamente en ese momento, cuando iban volando organizadamente de un lado a otro, una de ellas pasó justo enfrente de mí, y cuando lo hizo, me dio mucho miedo, porque nunca había visto algo así, ya que su composición era circular y metálica, con una extraña luz blanca que salía desde el interior, y como esto sucedió hace más de 30 años, no tenía referencia de algo parecido, ya que incluso en la actualidad, lo más semejante a esto serían los drones, con la diferencia de que las bolas que vi esa vez eran del tamaño y la forma de una naranja, y no tenían alas, hélices u otro mecanismo que les permitiera volar. En ese momento, recuerdo que mi piel se puso helada, lo que pensé que era debido al miedo, pero después de unos segundos, el vaho comenzó a salir de mi boca mientras respiraba rápida y desesperadamente, confirmando con esto que mi frialdad no se debía al miedo, sino a la temperatura que había en el lugar, la cual había descendido tan drásticamente que era completamente irreal. En ese instante, no recuerdo bien si podía pensar claramente, porque mi cuerpo estaba casi paralizado entre el frío y el miedo de ver aquellos objetos que volaban de un lado a otro, como escaneando cada una de las jaulas que había alrededor. Pero cuando pude entrar en razón, me di la vuelta y comencé a caminar lentamente de regreso a la pequeña oficina que teníamos en ese entonces, donde estaban trabajando los 2 practicantes que me ayudaban aquella noche. Recuerdo que caminaba lento, como si pensara que así no se percatarían de mi presencia aquellas luces, las cuales claramente representaban una tecnología mayor a la que tenemos incluso en la actualidad, pero por algún motivo, las luces no parecían estar interesadas en mí, solo seguían visitando cada una de las jaulas donde dormían los animales,
llegando incluso a despertar a algunos de ellos, los cuales se escuchaban asustados y desesperados a la distancia, pero no había nada que yo pudiera hacer, solo pedir que no les hicieran nada a mis queridos animalitos. Pero justamente cuando estaba cruzando una de las partes más oscuras del zoológico, antes de pasar un pequeño puente que me llevaría a la oficina, a la distancia, unos metros delante de mí, vi caminar a 3 pequeños seres que de inmediato hicieron que se me volviera a paralizar el cuerpo de la impresión, porque apenas los vi, supe que se trataba de un tipo de vida inteligente, extraña e incómoda de comprender. La altura de aquellos seres rebasaba apenas el metro, con un cuerpo regordete, al parecer desnudo, los cuales se movían encorvadamente entre la oscuridad, con un objeto en la mano cada uno de ellos. Pero lo que en verdad me aterró, y que hasta el momento no puedo olvidar, eran sus horribles ojos, los cuales eran realmente enormes y totalmente lejanos a todo lo que conocemos en nuestra realidad. En ese momento en el que los vi, recuerdo haber sentido un tipo de electricidad en todo mi cuerpo, parecida a la sensación que tenemos cuando se nos acalambra una extremidad, así como un pequeño zumbido que escuchaba en mis 2 oídos, el cual al principio creí que se debía a un cambio en mi presión arterial, pero después de unos segundos confirmé que no era así, ya que aquel zumbido variaba de intensidad conforme estos seres caminaban, como si su cuerpo emitiera un tipo de vibración. No sé cómo describirles el terror que sentí en aquel momento cuando los vi caminando lentamente en la oscuridad, aparentemente sin percatarse de mi presencia, lo que hizo que me quedara totalmente quieto, casi sin respirar, pidiéndole desesperadamente a Dios que no voltearan hacia la dirección en la que me encontraba. Pero justamente cuando iban pasando a unos metros de mí, uno de ellos volteó y me miró directamente a los ojos. Y cuando lo hizo, sentí una extraña sensación, porque literalmente sentí como si sus ojos, o una parte de su ser, hubiera penetrado directamente en mi alma, y como si de alguna manera este ser pudiera saber todo de mí, con mirarme solamente durante unos cuantos segundos, porque después de este breve encuentro de miradas, el pequeño caminante continuó con su camino, como si al verme hubiera sabido que yo no representaba ningún peligro para ellos. De modo que una vez que los 3 pasaron, caminando en la oscuridad y adentrándose en una de las jaulas, lo único que pude hacer fue correr desesperadamente, sin mirar atrás, deseando fervientemente llegar lo más rápido posible a la oficina, donde entré un par de minutos después, totalmente agitado y con el corazón al 100. Esa noche le dije a los practicantes que había tenido un accidente con uno de los animales, para no asustarlos y para no hacer que creyeran que era un loco, consciente de que no había una explicación lógica para lo que acababa de ver. Pero a la tarde siguiente, cuando regresé a trabajar, me reuní con un par de trabajadores del lugar, con los más longevos y con quienes me sentía más en confianza, para contarles todo lo que había pasado la noche anterior. Y después de escucharme, ambos creyeron totalmente en mí, diciéndome que sospechaban que algo así hubiera pasado debido a unas marcas de pasos que habían encontrado en una de las jaulas, así como a unas marcas en los cuerpos de los animales que parecían confirmar la presencia de estos extraños seres. Esa tarde me compartieron toda la información documentada que tenían respecto a lo sucedido, e incluso pude ver por mí mismo la marca que habían hecho en mis animalitos, los cuales parecían no sufrir con ellas, pero con el paso del tiempo solían tener una actividad distinta a la de sus semejantes, llegando a desarrollar una mayor salud e inteligencia que los demás. Después de esa noche, y durante el transcurso de un año, junté toda la información referente a estos visitantes, con fotos y testimonios de lo que ocurría. Pero una tarde, cuando llegué a la oficina,
toda la información impresa y digital desapareció y nadie pudo darme una explicación oficial, atribuyéndolo a un acto delictivo que era totalmente irreal para mí, debido a que estaba consciente que esta información no tenía ese tipo de valor que se suele robar en este tipo de actos. De modo que después de esto, me dediqué a continuar con mis labores, evitando trabajar en las noches de luna llena, porque en ese entonces, y hasta el momento, no sé cuáles eran las verdaderas intenciones de estos seres, y sobre todo, si aquellos que me quitaron esta información eran de este mundo o de una realidad distinta a la que todos conocemos. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros. Y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. Si quieren escuchar más relatos de terror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde tengo un buen catálogo de relatos inéditos que nunca he publicado por aquí. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video les dejaré un enlace con otra historia de terror de mi segundo canal, sobre la aparición de un misterioso demonio en Uruapan, Michoacán. No se lo pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si ustedes han tenido o escuchado de alguna experiencia paranormal en Chapultepec, o también pueden compartirme un emoji de un grillo. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.